Hola, ¿qué tal? 2:20 de este viernes 20 de agosto arrancamos Atlántico Noticias. El segundo avión español procedente de Afganistán ya está en Dubái. Un grupo de 110 afganos evacuados que llegarán en las próximas horas a la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. El gobierno de nuestro país asegura que las Fuerzas Armadas continuarán con las evacuaciones hasta que vuelvan todos. Más de 18.000 personas han salido ya desde Afganistán tras la toma de los talibanes. La desesperación por salir del país es tal que algunos de ellos entregan a sus hijos a los soldados que controlan la seguridad dentro del aeropuerto de Kabul, a su vez que los talibanes disparan contra los que intentan huir. Mientras continúa el miedo también en las calles afganas y siguen las protestas, Itziar Pérez, en contra de los talibanes. Sí, con la bandera tricolor afgana. Además, se han producido varias muertes notificadas por los propios medios de comunicación que trabajan sobre el terreno y por ello no les podemos ofrecer una cifra exacta. Eso sí, lo que se sabe es que según un informe de la ONU, los talibanes están yendo casa por casa intentando buscar lo que ellos consideran como infieles. Y seguiremos hablando hoy en Atlántico Noticias de la evolución de la tormenta Grace. Ya ha llegado a México, dejando a su paso fuertes lluvias e inundaciones, mientras se espera que hoy recobre fuerza de huracán. Así lo confirma el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Miles de operativos del ejército están ya desplegados. Se espera que toque tierra ahora en el estado de Veracruz con rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Y el drama migratorio continúa en la ruta de aquellos que quieren entrar en Europa a través de Canarias. 52 personas han muerto al volcar su embarcación al sur de Gran Canaria. Un helicóptero de salvamento marítimo pudo rescatar a la única superviviente, una mujer de 30 años en estado grave y que permanece ingresada en el Hospital Insular de Gran Canaria. Y veremos cómo Madrid y Gran Canaria recuerdan a las víctimas del accidente de Spanair, del que hoy se cumplen 13 años. Tal día como hoy, 20 de agosto del 2008, 154 personas perdieron la vida en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Baraja. Sobrevivieron 18 personas al bordo del JK 5022. La causa principal del accidente, un fallo humano. Y repasaremos también la situación de la pandemia en todo el mundo. Países como México luchan contra una nueva ola de infecciones. Cada día están superando niveles récord, tanto en nuevos positivos como en fallecidos. Los hospitales están al límite de su capacidad, con pacientes cada vez más jóvenes. Comenzamos Atlántico Noticias. Un día más tenemos que mirar la complicada situación que se vive en Afganistán. La diplomacia europea lo califica como una auténtica catástrofe y mientras denuncian Itziar la violencia de los talibanes. Sí, de hecho, según un informe publicado por Naciones Unidas, los talibanes están yendo casa por casa buscando lo que ellos consideran como infieles. Estos son colaboradores con otros países o incluso funcionarios del gobierno de Ghani, presidente que recordamos está huido en Emiratos Árabes Unidos. También por otro lado los talibanes están denunciando que los talibanes pues se encuentran en las inmediaciones del aeropuerto controlando que los civiles no sean evacuados. A los únicos a quienes dejan acceder es a quienes porten un pasaporte extranjero. En estos 5 días se han evacuado un total de más de 8.000 personas. Por otro lado, Putin y Merkel se reúnen este viernes para intentar encontrar soluciones en esta materia y vamos con una última hora porque varios familiares de un periodista afgano que residía en Alemania han encontrado sus cadáveres debido a la violencia talibán. Pero a pesar de estos disparos, de esta violencia, de esta crueldad, los afganos están intentando salir a la calle a protestar, aunque esto literalmente les cueste la vida. Puerta por puerta, los talibanes buscan a colaboradores con otros países y funcionarios del gobierno de Ghani, ahora huido en Emiratos Árabes Unidos. Según un informe de la ONU, los insurgentes tienen listas con nombres y apellidos de personas a las que se amenaza con detener o matar si no se entregan. Es una pesadilla que evitan reflejar con declaraciones como esta.
La normalidad se ha restablecido en la ciudad de Kabul. Hay seguridad y está mejorando hora tras hora. El pueblo de Afganistán se levantó contra la ocupación y lo logró. No hay tiempo para elecciones, no hay una constitución. Se redactará una nueva y luego se aprobará. Ese trabajo se hará más tarde, pero ahora mismo es necesario tener un gobierno inclusivo afgano. Un día más se repiten las protestas de la población afgana contra el régimen talibán. Y valiente, sin velo y a cara descubierta, esta mujer asegura: los talibanes deberían venir y arrodillarse ante nosotras. Nunca nos pondremos de rodillas ante ellos. Y es que en solo 5 días más de 18.000 personas han sido evacuadas y siguen llegando imágenes de cómo los civiles intentan subir al primer avión que encuentran o saltando el primer muro. Vean cómo una familia intenta salvar a su bebé del fundamentalismo con ayuda de soldados americanos. Y mientras el mundo no deja de mirar al país, los derechos desaparecen sin que por ahora suceda nada que lo impida. Y ya aterrizado el avión del Ejército del Aire de España en Dubái con 110 personas a bordo desde Afganistán. Es su primera parada antes de aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid en las próximas horas. Este es el momento en el que el convoy se preparaba para despegar desde Kabul. Entre los pasajeros se encuentran 3 familias completas de ciudadanos afganos que colaboraban con la embajada española en el país. También se encuentra la capitana del equipo de baloncesto. Los únicos españoles que continúan en el país son el personal diplomático. La situación, como vemos, continúa siendo grave y desde las agencias de la ONU instan a los talibanes a cumplir sus promesas de proteger a los más vulnerables. Vamos a hablar hoy en Atlántico Noticias con Guillermo de Jorge, delegado en España de la Fundación Internacional de los Derechos Humanos. Buenas tardes. Parece que tenemos problemas para conectar con esta conexión. Vamos a intentar retomarla. Ahora sí. Vamos a seguir. No sé si ahora... Ahora sí. Ahora nos escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dramática situación la que estábamos diciendo que se está viviendo en estos momentos en Afganistán. Los talibanes pues no están cumpliendo las promesas de proteger a los más vulnerables. Entonces, Guillermo de Jorge, nos preguntamos qué es lo que va a pasar. Ayuda humanitaria, una crisis humanitaria, la que estamos viviendo, que ya es calificada además como una catástrofe para el mundo. Sí, efectivamente, ¿no? Según los datos que tiene ACNUR, aproximadamente unas 2,5 millones de personas serán refugiados en terceros países y se prevé un movimiento de desplazados en el interior de 3 millones de personas, o sea que ya de por sí lo que es este conflicto interno que está viviendo Afganistán ya es un desastre humanitario. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo que se mantenga la ayuda humanitaria en Afganistán, incluida los servicios sanitarios esenciales y el material médico. Es una cuestión de supervivencia, vamos. Sí, bueno, de hecho tenemos que partir de la base de que en Afganistán lo que es la sanidad pública nunca ha existido. Sí es verdad que ha habido unos grandes avances en estos últimos 20 años en los que las grandes ciudades y en las zonas donde han tenido acción las ONG sí ha habido un cambio sustancial, pero está claro que es fundamental por lo menos mantener una serie de puntos dentro del territorio afgano que se mantenga esa necesidad de mantener esos servicios mínimos indispensables para la sociedad, como es la sanidad pública en este caso, o acceso por lo menos a la sanidad. Estamos viendo escenarios de tensión, de violencia, esas imágenes sobrecogedoras en el aeropuerto de Kabul. ¿Cuál es la situación? ¿Qué cree que es lo que va a pasar? Pues la verdad es que ahora mismo el pronunciamiento por parte del gobierno talibán es el de respetar y el de permitir lo que es el movimiento libre de la gente para que se puedan ir a otros países, pero lo que estamos viendo es que efectivamente no se está cumpliendo ese tipo de afirmaciones, puesto que la información que tenemos ahora mismo están yendo casa por casa, puerta por puerta, buscando a toda aquella persona que haya colaborado con las diferentes ONG o con las fuerzas de coalición. Por lo tanto, ahora mismo lo que se está viviendo ahora mismo en Kabul, que es la zona de referencia, para no hablar del resto de zonas del interior, es bastante caótica y bastante dramática. Más de 18.000 personas ya han logrado salir, pero lo cierto es que los derechos conseguidos, la libertad, pues vuelve a quedar en el olvido para las mujeres y para las niñas. Sí, bueno, de hecho, la ONU ha reiterado, ¿no?,
en varias ocasiones de que es fundamental mantener lo que es la seguridad y la protección de los civiles, ¿no? Eso ya entraría ya en un segundo estadio de ver si es posible que las diferentes organizaciones internacionales y los diferentes países sean capaces de gestionar, de organizarse para dar una respuesta eficaz. Y que se cumpla además esa ayuda internacional y esos derechos de asilo que tienen todos ellos. Creo que en estos momentos en España ya han sido solicitadas 12 solicitudes. Sí, bueno, dentro de la política, digamos, de la Unión Europea ya se está reuniendo, se quiere reunir el Alto Comisionado Europeo de Urgencias, también la ONU y también una propuesta del gobierno italiano de organizar un G20 para gestionar, para coordinar las posibles ayudas a los países, en este caso a Afganistán, y también a los países limítrofes para absorber esa ayuda. Damos cuenta de que en Europa este último año se ha estado recibiendo 1,2 millones de solicitudes de asilo político, de las cuales medio millón son las que han sido aceptadas y de esas cuales el 80% han sido gestionados por países como España, Francia, Grecia, Italia y Alemania, ¿no? Que son los países que de momento están acogiendo y están respetando en la medida de lo posible pues esa política de absorción, de recepción de refugiados, ¿no? Guillermo de Jorge, delegado en España de la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Muchísimas gracias, Eva, a ustedes por darme la posibilidad de poder hablar. Gracias. Y seguimos hablando porque el drama migratorio para mujeres, para niños especialmente, es duro, víctimas de la violencia y de la trata de personas. Hablamos de agresiones sexuales, de maltrato físico y psicológico, que son para ellas el camino más duro hacia un futuro mejor. La mayoría son migrantes venezolanas. El éxodo no para. Según la ONU, se ha registrado un incremento de niños venezolanos llegando a Colombia, desprotegidos y que por hambre caen en las garras de los pedófilos. Estas niñas, que permanecen en las afueras de una licorera de Villa del Rosario, no superan los 15 años. De noche, trabajan para ganarse 20.000 pesos. Hablamos con ellas y nos relataron su tragedia. Son víctimas de varios delitos y por eso no publicaremos sus testimonios, pero sí recogimos algunos apartes de lo que nos narraron luego de ser rescatadas por una fundación. Nosotros hemos tratado de hacer rescates, diciéndoles que les brindamos atención educativa, espacios amigables para que ellas puedan estudiar y nivelarse para cuando haya la posibilidad de que ingresen a una institución educativa. También les brindamos emprendimientos para que ellas aprendan un arte. También hay denuncias de niñas que habrían sido abusadas en las trochas. Estaba yo trabajando, estaba reciclando porque mi mamá me abandonó en la trocha y llegaron unos tipos con un cuchillo. Me dijeron que tenía que hacer esa broma, si no, me mataban. Fueron 3 los que me violaron. Tenía 13 años. En la frontera, una tierra que nadie reclama, los niños han pagado el costo más alto. Los que han sido rescatados llegan a las fundaciones con secuelas psicológicas, enfermedades y en estado de embarazo. Otros siguen engrosando las estadísticas de explotación sexual que nadie ha querido recapitular. Y al drama migratorio de los haitianos en la frontera entre Colombia y Panamá se suman también los venezolanos. Muchos de ellos buscan alcanzar el sueño americano para acceder, por ejemplo, a más y mejores recursos sanitarios. Estas son algunas de las historias que nos deja esta crisis humanitaria. Además de haitianos, cubanos y nepalíes, a la crisis migratoria en el Urabá antioqueño se suman ciudadanos venezolanos. Este grupo de 30 personas acampan desde hace una semana en Necoclí, a la espera de un cupo en las embarcaciones que zarpan rumbo a Capurganá en el Chocó. Se nos ha hecho bastante difícil, los pasajes están sumamente altísimos, no eran como uno pensaba, y que nos apoyen porque acá estamos durmiendo en las carpas, en la orilla de la playa, cocinamos acá mismo. A esta venezolana que pidió proteger su identidad la llamaremos Angélica. Ella espera la ayuda necesaria para cruzar el Golfo de Urabá con la esperanza de llegar a Estados Unidos y poder darle una mejor vida a sus pequeños. Su dedito de la manita pegada, pies también, paladar hundido, y necesita operación de la cabeza, del cráneo. Entonces también por eso voy hacia allá. Según el último censo en Necoclí, hay más de 2.000 migrantes esperando cumplir el sueño americano.
En la actualidad, Necoclí ha recobrado parte de su normalidad como municipio turístico, pero según las autoridades se teme un nuevo represamiento, debido a que a diario llegan 1000 migrantes a esta localidad y solo 600 de ellos pueden salir debido a las restricciones en la frontera colombo-panameña. Desde el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, Yasmín Cogollo, Noticias Caracol. Y aquí en Canarias la migración sigue dejando muchas víctimas. Según el último balance de la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones, al menos 428 personas, entre ellas 64 mujeres y 25 niños, han muerto en lo que va de año intentando llegar a las islas. Hoy la Policía Nacional ha detenido a 4 migrantes de origen subsahariano como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la migración clandestina. La última tragedia ocurría este jueves. 52 personas han muerto deshidratadas o ahogadas en el Atlántico cuando viajaban en una lancha neumática. La neumática la avistó la tripulación del petrolero de Bahamas, Ebros. Una mujer con vida se agarraba al casco de la Zodiac a 250 kilómetros de Gran Canaria, una información que hicieron llegar a las autoridades españolas. Se movilizó el Elimer 204, constatar, rescató a una persona con vida. Junto a la mujer, que presentaba síntomas graves de deshidratación, yacían 2 cadáveres que también fueron trasladados hasta el aeropuerto de Gran Canaria. La última información parece ser que la dio un intérprete de Cruz Roja, fue que iban 53 personas. El dato lo aportó la única superviviente de la neumática que pretendía llegar a suelo canario. Salvamento Marítimo ya buscaba una embarcación de similares características tras haber recibido un aviso de salida desde la costa africana. La información normalmente la suele proporcionar las ONGs a través de familiares que lo hacen a la Guardia Civil. La mujer continúa ingresada en el Hospital Insular de Gran Canaria. Mientras tanto, siguen paralizadas las repatriaciones de Ceuta a Marruecos de menores no acompañados y no se retomarán hasta que la justicia se pronuncie. Se cumple el plazo de 72 horas desde que se paralizaran para recabar información sobre el procedimiento. Ahora hay que esperar a que el juez resuelva y dicte una nueva resolución. Suspensión que se mantiene a pesar del rechazo de la Audiencia Nacional. Lo que resuelva el juzgado de Ceuta determinará el futuro del resto de menores en la misma situación. Y cada día que pasa, los servicios de emergencia encuentran una víctima más tras el terremoto que sacudió a Haití. Ahora los hospitales se ven completamente saturados y con falta de medicamentos que ayuden a salvar vidas. Cada día que pasa, el número de víctimas aumenta por la falta de quirófanos, de doctores y de medicamentos. La mayoría de los pacientes con fracturas que requieren intervenciones quirúrgicas no se está pudiendo tener acceso a estas operaciones porque no hay recursos médicos ni personal médico adecuado que pueda actuar. Por si fuera poco, el hospital se está cayendo. Sufrió severos daños tras el sismo. De ahí que los pacientes estén siendo atendidos en los pasillos. Esta bebé nació hace 26 días. Está internada porque tiene una infección, pero en el hospital no hay el medicamento que necesita para recuperarse. Alors, me senti tremblement de terre là, li vraiment dérangé non, parce que les cailles nous crasé et d'autant plus maintenant venir avec bébé à l'hôpital. Ça, li quitté une cicatrice dans les pensée non, qui pas vraiment quitté non bien. In this context, we have a lack of medicine, a lack of materials for now, because we serve everybody. Our stock is not enough to serve everybody. So I think she needs some more medicines. A la ciudad siguen llegando cuerpos de rescate y emergencias de otras provincias, pero no se dan abasto. Y por si algo faltaba, otra crisis viene en camino. La crisis sanitaria por la falta de agua potable. Y comienza a llegar la ayuda humanitaria a las zonas más rurales del país. Cerca de 3.000 personas hicieron fila para recibir comida del Programa Mundial de Alimentos. Cada familiar recibirá 50 kilos de comida. Este campamento se había quedado completamente aislado después de un corrimiento de tierra el pasado lunes. Haití es el país más pobre de América y aún se estaba recuperando del terremoto de 2010 que mató a más de 200.000 personas. Hoy en Atlántico Noticias vamos a conocer de la mano de Cáritas la dramática situación que se está atravesando en Haití, y para ello saludamos a Iñaki Olazábal, responsable de Haití en el área de cooperación internacional de Cáritas en España, que nos atiende desde Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El terremoto de magnitud 7,2 del pasado sábado en el suroeste del país deja ya a más de 1.900 fallecidos y casi 10.000 heridos. Esos son unas 130.000 familias, además, que se han quedado sin hogares. Así es, para entender hasta qué punto la situación es dramática, más allá del número de cifras, es importante entender en qué contexto llega el terremoto a Haití, ¿no? Estaban viviendo una situación de, por un lado, bloqueo institucional y político desde hace muchos años, ¿no? Con el colofón del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. Además, en un contexto ya de inseguridad alimentaria, llegó la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de una zona, además, concretamente, la de Los Cayos, que en 2016 sufrió el huracán Matthew, que no dejó un árbol en pie ni una cabeza de ganado con vida, y es por eso que desde Cáritas estábamos trabajando justo en esta zona desde 2016 con proyectos de desarrollo rural, agrícola y ganadero, ¿no? Eso nos ha permitido tener allí equipos, fondos ya preposicionados que muy rápidamente hemos movilizado para dar respuesta a la situación de la gente que ha quedado desvalida, sin viviendas y, como bien decíais, con grandes problemas de higiene y saneamiento en las próximas semanas, ¿no? Ya que no hay agua potable, no hay refugio y además ha llegado ahora la tormenta Grace con grandes precipitaciones. Sí, de hecho, por si fuera poco, pues ahora luchan contra graves inundaciones. La tormenta Grace, lo acabas de decir, no les da tregua. Y ahora la búsqueda se complica mucho más, necesitan esa ayuda humanitaria urgente y vemos cómo ya poco a poco empieza a llegar, aunque de forma muy leve. Sí, hay problemas sobre todo de comunicación, puesto que hay solo una carretera que llega al departamento del sur y está bloqueada, especialmente después de las inundaciones de Grace. También está cortada por derrumbamientos la carretera que une dos de las zonas más afectadas, Los Cayos con Jérémy. Y bueno, la situación al final lo que se está intentando es llegar, por un lado, por vía marítima y asegurar también un corredor humanitario, ya que en el país muchas veces, hay zonas del país controladas también por determinadas bandas con los que está negociando el gobierno para que se abra un corredor humanitario y pueda entrar, aunque ya está entrando, pero sobre todo en condiciones de seguridad y en grandes cantidades, la ayuda que necesita la población. ¿Hay alguna manera de que la población pueda colaborar con Cáritas para que esa ayuda llegue, para que aumente esa ayuda? Sí, tenemos en nuestra página web ya abierta una campaña donde viene explicado en caritas.es cómo colaborar. Y es fundamental porque al final cualquier granito de arena llega de una forma además rápida y como os decía, lo primero en lo que se está invirtiendo son tiendas de campaña, lonas para proteger a la población, agua potable y comida, ¿no? Que hace muchísima falta los víveres básicos. Porque además hay que resaltar que en estos momentos, veíamos algunas imágenes ahora, los hospitales están completamente saturados. Se mezcla el COVID, se mezclan también los damnificados por el terremoto y ahora por las inundaciones. Así es. Hoy nos enviaban además un informe. Los últimos datos dicen que ha habido como 35 centros de salud que además se han derruido, con lo cual eso hace que se sature muchísimo más los hospitales centrales. Una mezcla, pues, a pesar de que la gran mayoría es del terremoto, pues sigue habiendo gente con problemas de salud que no puede ser atendida, etc. Iñaki Olazábal, responsable de Haití para Cáritas en España, gracias por atendernos y por darnos, por explicarnos un poco cuál es la situación dramática que también se está viviendo en estos momentos en Haití. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y seguimos con otros asuntos muy pendientes. Están también Estados Unidos de la proximidad de ese huracán Grace, que aunque podría debilitarse tras pasar por México, el Centro Nacional de Huracanes ya ha asegurado que volvería a recuperar fuerza en el Atlántico antes de tocar Florida. Grace tocó tierra en la península del Yucatán, convertido en huracán y con rachas de viento de 128 kilómetros por hora. En varias regiones del país se han acumulado más de 30 litros por metro cuadrado. Árboles y letreros fueron arrancados por las ráfagas de viento.
toda la población estar muy al pendiente porque el pronóstico es que se tendrán lluvias intensas. El gobierno ha desplegado a los militares y equipos de rescate para intervenir ante posibles incidentes. Varios complejos turísticos han sido desalojados por prevención. Se espera que en las próximas horas pierda fuerza y se vuelva a recuperar antes de llegar a Florida. Y como si fuera un papel, las fuertes rachas de viento arrancaron este techo de un comercio en Riberalta, Bolivia. Según las autoridades, ninguna persona resultó herida. Tormenta que vino acompañada de intensas precipitaciones y granizo. En Estados Unidos, los restos de la tormenta tropical Fred han inundado el centro de Massachusetts. En pocos minutos, los coches quedaron completamente sumergidos por el caudal en plena calle. La policía tuvo que rescatar a 4 personas en un paso subterráneo. Las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora. Y se cumplen 13 años del fatídico accidente de Spanair, una tragedia que acabó con la vida de 154 personas en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sobrevivieron 18, 15 adultos y 3 niños. Ese día, el vuelo JK 5022 Madrid-Gran Canaria nunca llegó a su destino. Jonathan Denis ha estado en los homenajes a las víctimas. 13 años después de esa tragedia, las familiares de las víctimas y la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 ha vuelto a dejar claro que a pesar del cansancio y del desgaste no tiran la toalla, no se rinden en su lucha porque se depuren responsabilidades por un trato justo y sobre todo para que algo así no vuelva a ocurrir. Así lo han expresado durante los diferentes actos de homenaje que han celebrado a lo largo del día, tanto aquí en el aeropuerto de Madrid de Barajas, donde se produjo ese accidente, como en Gran Canaria, donde debía llegar ese avión de Spanair. Y aunque dicen que se muestran esperanzados por el dictamen que aprobó en mayo el Congreso de los Diputados y en donde, además de señalar responsabilidades políticas, se abordan una serie de conclusiones y recomendaciones, denuncian que la mesa del Congreso no ha enviado a la Fiscalía General del Estado ese informe para que abra una investigación si así lo considera. También han pedido al Tribunal Supremo que le responda a las familias que han presentado recursos y que atienda ese informe del Congreso de los Diputados. El día que dejemos de venir aquí, por las circunstancias que sea, porque hemos llegado a algún sitio, porque hayamos decidido que ya tenemos que dejar de conmemorar los aniversarios, pues el 20 de agosto quedará como el Día Nacional de Desastres Aéreos y esta tragedia se recordará. Vamos ahora con los datos que deja la pandemia en Estados Unidos. Es el primer país con la cifra de contagios y muertes por COVID-19 más alta. Todo ello cuando las escuelas se preparan para recibir al alumnado. Eso sí, con controles y bastantes medidas. Desde Miami nos lo cuenta Alfonso Castillo. Estados Unidos continúa ocupando el primer lugar en el número de decesos y de contagios a causa del COVID-19. La variante Delta es altamente contagiosa, ya que, según han explicado las autoridades médicas, tiene una alta carga viral, por lo que algunas de las personas con las que hemos hablado el día de hoy tomaron de una buena manera la noticia de los refuerzos de las vacunas que se podrán poner a aquellas personas que hayan recibido las 2 primeras dosis y una vez que hayan pasado los 8 meses, ya que, según los expertos, conforme pase el tiempo, la efectividad de la vacuna se empieza a reducir. En las escuelas también se ha notado un incremento en el número de casos de COVID-19 con el regreso a las clases presenciales, lo cual también se ha convertido en un desafío, en una polémica, ya que en estados como Florida y Texas, los gobernadores han dicho que el uso de las mascarillas no debe de ser obligatorio. Sin embargo, hay distritos escolares que han optado por conservar la medida obligatoria, independientemente de las instrucciones que han dado los gobernadores. Los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins indican que más de 37 millones de personas en Estados Unidos han sido contagiadas por el COVID-19. Yo soy Alonso Castillo, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y seguimos en Estados Unidos porque han sido muchas las iniciativas que se han puesto en marcha en el país para lograr que la población se vacune. La última ha partido de la dueña de un restaurante de comida mexicana en Maryland. Esta es su historia. Durante la pandemia, preocupada por la salud de los empleados y los clientes del restaurante La Sirenita en Maryland, su propietaria ideó la manera de llevar la vacuna contra el COVID-19 al lugar. La estrategia fue un éxito y 150 dosis en un día no fueron suficientes. Teníamos algunas otras cosas como citas para sacar pasaportes o algún otro trámite. Estábamos regalando despensas.
Ahora clientes y empleados dicen sentirse protegidos ante el coronavirus. Me siento más segura porque mis compañeras de trabajo, pues todos estamos ya, gracias a Dios, vacunados. La fórmula de Eloísa también ha dejado en relieve las posibles fallas de las autoridades en Maryland, que es uno de los estados con más población vacunada del país, pero la minoría hispana y afroamericana son los últimos de la lista en el estado, según bases de datos especializadas. Especialmente en este área, ¿no?, de Prince George, el Riverdale, donde hay una gran concentración de personas de México, también de Guatemala, de varios países de Centroamérica, que por alguna razón, falta de información, temor, se estaban negando a ser vacunados. Creo que la población latina no se ha vacunado porque trabajan mucho, trabajan 2 y hasta 3 turnos, y por esa razón hay que llevarle la vacuna a donde viven ellos. La estrategia se ampliará a otros lugares y al menú de La Sirenita llegarán 300 vacunas en más jornadas, por lo que ahora la oferta de Eloísa, conocida como la madrina del pueblo, no solo serán sus suculentos platos. Divalicet Cash, Voz de América, Washington. Y en la capital de Perú se intensifica el ritmo de vacunación. Lima retoma este fin de semana la Vacunatón. Se trata de 2 jornadas de vacunación ininterrumpidas dirigidas especialmente a los ciudadanos que deban completar la pauta y a las personas mayores de 30 años que aún no han recibido ninguna dosis. Una quinta vacunatón ya se alista para este 21 y 22 de agosto. Preste atención a esta nota y sepa quiénes podrán asistir a esta jornada de 36 horas ininterrumpidas de vacunación. Están convocadas 300.000 personas en Lima y Callao, así como también estamos convocando en 15 regiones del país. Según precisó la directora de inmunizaciones del MINSA, Gabriela Jiménez, en esta quinta vacunatón se colocarán primeras y segundas dosis al grupo de 38 y 39 años. También serán inoculadas las personas rezagadas entre los 40 y 49 que aún no se han aplicado la vacuna. En esa misma línea, también serán vacunados los rezagados mayores de 50. Habíamos pospuesto el inicio de la vacuna en el grupo de 38 a 39 años de edad. Eso sí que desde ayer lunes 16 ya estamos retomando la vacunación. La directora de inmunizaciones del MINSA explicó que se colocará la vacuna Sinopharm a las personas de 38 y 44 años que reciban recién su primera dosis en Lima y Callao, mientras que las segundas dosis serán con la vacuna Pfizer. Y México está luchando contra una nueva ola de infecciones. Cada día están superando niveles récord en cuanto a positivos y fallecidos. Las cifras oficiales superan las 250.000 muertes, aunque las autoridades aseguran que el número total de víctimas podría ser un 60% más alto. Ante esta situación, los hospitales están al límite de su capacidad con pacientes cada vez más jóvenes y el oxígeno medicinal escasea. Y la policía de Nueva Gales, al sur, en Australia, intensifica los controles en carreteras ante una nueva prórroga de las medidas sanitarias. Los vecinos de los suburbios afectados de la ciudad tendrán a partir de ahora un toque de queda nocturno. Además, las autoridades han anunciado el uso obligatorio de la mascarilla para los 5 millones de residentes de la ciudad. En la última semana, los nuevos casos han superado los 700 positivos diarios. Y de muy difíciles han calificado los organizadores de los Juegos Paralímpicos que arrancarán el próximo 24 de agosto en Tokio. Los hospitales de la ciudad están sobrecargados y Japón lucha contra su peor ola de contagios impulsada por la variante Delta. Tal es la situación hospitalaria en el país que un centro ya ha anunciado que no acogerá casos de emergencia de los Juegos para dar prioridad a los pacientes domésticos con coronavirus. A pesar de que las autoridades locales y religiosas de Kerbala, en Irak, pidieron que se cumplieran las medidas preventivas para evitar los contagios, nada pudo evitar que miles de peregrinos se dieran cita en el santuario del imán Hussein. La mayoría de ellos no guardaron la distancia de seguridad ni llevaban mascarillas. En esa misma jornada, el país registró más de 8.000 nuevos casos, más de 450 de ellos en esta localidad. Y en Canarias, la campaña de vacunación incorpora 2 guaguas como centro de vacunación itinerante. Recorrerán diferentes puntos de Tenerife y Gran Canaria para inocular a mayores de 12 años. Beatriz García ha estado en una de estas guaguas. Cuéntanos.
En estos momentos se están ultimando los detalles y poniendo las guaguas turísticas a punto para convertirlas en vacuguaguas. Recorrerán Gran Canaria y Tenerife, los lugares más concurridos durante los próximos 28 días para vacunar al mayor número posible de personas mayores de 12 años y que no se hayan puesto ninguna dosis todavía. La primera parada será mañana de 10 a 2 de la tarde en los Jardines del Atlántico del Auditorio Fredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, y por la tarde el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, coincidiendo con el partido del Club Deportivo Tenerife. Y nuevo brote de coronavirus en un centro de mayores aquí en España. En esta ocasión se ha cobrado la vida de 3 ancianos en la residencia de Guadaira, en Sevilla. Un brote que se une a los 8 que han fallecido en otro centro de Écija, también en Andalucía, según ha informado la Consejería de Salud de la Junta. En ambos centros se han registrado ya 108 afectados. Y en Barcelona, la Guardia Urbana ha desalojado la pasada madrugada a un centenar de personas en varias fiestas en el barrio de Gracia. Según los agentes, la mayoría eran jóvenes que se habían reunido en plena calle para festejar la fiesta sin respetar las medidas sanitarias. Algunos de los asistentes se enfrentaron a la Guardia Urbana. Por cierto, el Gobierno de la Generalitat ha vuelto a solicitar al Tribunal Autonómico implantar el toque de queda a los 43 municipios con mayor incidencia y así evitar estas imágenes. Y vamos ahora a hablar con un canario, un emprendedor, que su profesión está en contacto a diario con la meca de la tecnología mundial, con Silicon Valley en California. Un contacto que mantiene sin salir de nuestras islas. Vamos a saludar ya en Atlántico Noticias a Olivier Espósito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Además nos atiendes desde un lugar con un encanto especial, Benijo, un pequeño caserío del macizo de Anaga. Eres cofundador de una empresa canaria, pero cuéntanos, ¿en qué consiste? Pues una empresa canaria que se llama Cupro, es un grupo de personas canarias que son muy emprendedoras. Yo como canario también en Silicon Valley, pues hacemos una conexión entre Silicon Valley, tecnologías de vanguardia, con las necesidades prácticamente de aquí de la isla, que son la hostelería prácticamente. Entonces, hemos logrado fusionar lo que son tecnologías alternativas, ahorro energético, recursos naturales, de Silicon Valley con las necesidades hosteleras de una forma vertical. Su formación como ingeniero de electrónica le ha permitido trabajar en diversas empresas de renombre. Hablamos de Amazon o Apple. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Pues he colaborado con ellos llevaba fuera durante 30 años, me hice ingeniero electrónico y he colaborado con ellos en muchos proyectos diferentes. La diferencia es que siempre hemos tenido en Silicon Valley el consumidor como el fin de todo diseño. Y claro, había una necesidad en Canarias y en el mundo de entrar en la hostelería de una forma vertical y bueno, hoy por hoy hemos intentado cambiar lo que es las tecnologías de consumidores y hacerlas de una forma más vertical hacia lo que puede ser la industria hotelera, por ejemplo, como te comentaba. Pero también, Oliver, ahora abogas por crear una cultura medioambiental. Sí, es así. Bueno, ya te cuento, por ejemplo, hoy por hoy estamos trabajando en muchos proyectos con industrias hoteleras, como puede ser Azotel. Hemos colaborado con ellos porque estamos buscando, como te comentaba, tecnologías alternativas para poder hacer ahorro económico, ahorro de recursos naturales. Tal es así, por ejemplo, como una compañía con la que trabajamos, un panel nuestro con el que diseñamos, que se llama OASense, que hace una ducha inteligente, la cual pues te ahorra un 60% de agua con un sensor de ocupacidad, en el cual pues ahorras energía, el agua caliente, y puedes ahorrar hasta un 60% de agua. Estamos trabajando también en líneas de meteorología de sistemas, de electricidad, de aguas fecales y todo tipo de tecnologías que tengan que ver con la ecología y mantener nuestros recursos. Pues Olivier Espósito, emprendedor canario, te deseamos toda la suerte del mundo, que sigas trabajando fuera en Estados Unidos, pero que desde aquí, desde casa. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias.
Y nosotros nos volvemos a salir fuera de nuestras fronteras porque un ataque yihadista ha dejado al menos 80 muertos en Burkina Faso, entre ellos 65 civiles. El ataque ocurrió cuando militares islamistas allanaron un convoy escoltado por la policía militar, cuya misión era precisamente garantizar la seguridad de los civiles. El atentado ocurrió cerca de la ciudad de Arbinda. Esta región, junto a Mali y Níger, es una de las más afectadas por la violencia. El presidente ha decretado 3 días de luto oficial. Y en Pakistán al menos 3 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas como consecuencias de la explosión de una bomba al paso de una procesión musulmana chiita. Esta manifestación religiosa celebra el Ashura durante el mes sagrado del Muharram, el primero del calendario musulmán. Esta celebración ya ha sido víctima de atentados en años anteriores. Y también nuevas jornadas de protestas en la zona noroccidental de Bogotá, que han producido una oleada de actos vandálicos en las inmediaciones del barrio de Suba. La avenida principal quedó bloqueada por los manifestantes, algunos de ellos vándalos encapuchados que llegaron armados con hachas, picas, machetes, incluso con cócteles Molotov para hacer frente a las autoridades. Y en Ecuador, la planta de cannabis se convierte en un producto importante para el bienestar. De ello se extrae el cannabidol, una sustancia que aseguran los fabricantes que contiene propiedades terapéuticas. A pesar del estigma que conlleva el producto, insisten en sus beneficios y en la necesidad de facilitar a la población acceder a ellos. Es del cannabidiol, un químico no psicoactivo con propiedades terapéuticas que se obtiene de la hoja de marihuana. Que esta planta no es como ha vendido por los últimos 70 años la sociedad, es una planta que tiene muchísimos beneficios, es una planta que puede salvar a muchísima gente. Te mandan a tomar cannabis y entonces se te autorregulan todos los procesos y inevitablemente te empiezas a sentir mejor. Una vez que su plantación y procesamiento ya son legales en Ecuador para fines medicinales, los fabricantes extraen el cannabidol a través de meticulosos procesos y elaboran una gran variedad de productos. La línea de producción al momento es baja, pues aún no han podido ser comercializados. No vendemos, como te decía, pero sí hemos regalado muestras. Y hemos regalado muestras a gente que tiene problemas muy graves de Parkinson, de cánceres, metástasis. Por sus beneficios, incluso pacientes con enfermedades catastróficas están a la expectativa de poder acceder a estos productos de manera fácil y económica, pues tampoco los pueden importar. Si podemos acceder aquí, tiene que ser casi en la clandestinidad, habiendo ya logrado el triunfo de la despenalización. Desde la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, se confirmó que las autorizaciones están en trámite. Y hoy se celebra el Día Mundial del Mosquito. El 20 de agosto de 1897, el doctor británico Roland Ross descubrió que las hembras de mosquito, anófeles, transmiten la malaria entre los humanos. Su descubrimiento le valió un premio Nobel. Entre las enfermedades más devastadoras que provoca esta, precisamente, la malaria, que afecta en especial a menores de 5 años en África. Además, en España, el brote del virus del Nilo en Sevilla alcanza ya a 3 personas, según los investigadores. El virus se disemina cuando un mosquito pica a un ave infectada y luego inocula a una persona. Y el artista Sabotaje al Montaje ha recibido el encargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para homenajear con un mural a uno de los artistas callejeros más conocidos de la ciudad y que falleció el pasado mes de marzo. El recuerdo del trompetista Nilo Caparrosa tendrá un lugar en la calle en donde solía actuar. Y vean ahora esta imagen más amable. Son cientos de seguidores de una sociedad esotérica búlgara conocida como la Hermandad Blanca Universal. Los vemos ejecutando una danza ritual para celebrar su Año Nuevo Divino. Toda la comunidad viste de blanco con movimientos que recuerdan al Tai Chi. La danza se realiza junto a un lago glacial en las montañas búlgaras del Rila para ayudar a los devotos, aseguran, a vincularse con la energía cósmica. Pues nosotros nos vamos y lo hacemos como siempre con música. Hoy felicitamos a Robert Plant, cantante del grupo Led Zeppelin, que cumple 73 años. Su tema, Wall Lotta Love, contiene uno de los acordes de guitarra más reconocidos de la música.
un tema incluido en el segundo disco de la banda británica y en el número 75 de las 500 mejores canciones de la historia de todos los tiempos, según la revista The Rolling Stone. Les dejamos ya con toda la actualidad del día en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.